Buenos días con todos, es un placer tenerlos nuevamente aquí para cerrar los contenidos de esta tercera unidad. Si recuerdan, hemos venido construyendo nuestro conocimiento desde la cinemática del trauma hasta el manejo del shock hemorrágico. Hoy vamos a subir la apuesta. Vamos a hablar de las lesiones que matan rápido, esas que no nos dan tiempo para dudar y que ocurren en dos cajas negras del cuerpo humano, el tórax y el abdomen. El tema de hoy es el trauma torácico y abdominal, con un enfoque específico en el diagnóstico y manejo de emergencias inmediatas como el neumotórax, atención, el taponamiento cardíaco y las hemorragias pélvicas masivas. Quiero que presten especial atención porque, estadísticamente, estas son las causas de muerte prevenible más frecuentes que encontrarán en las carreteras de nuestro país. Para empezar, debemos situarnos en nuestra realidad. La atención del trauma en Ecuador no es un ejercicio académico de leer libros extranjeros, es una batalla diaria contra una epidemia de salud pública. Según los datos más recientes del INEC y la Agencia Nacional de Tránsito, provincias como Guayas y Pichincha lideran las estadísticas de mortalidad por trauma cerrado debido a la densidad de su parque automotor. Sin embargo, algo está cambiando. Debido a la crisis de seguridad interna que atraviesa el país, estamos viendo un repunte alarmante de trauma penetrante por armas de fuego, especialmente en zonas del litoral como Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. Esto significa que ustedes ya no solo atenderán al conductor que se chocó en la vía perimetral, sino que cada vez con más frecuencia tendrán que manejar los efectos devastadores de proyectiles de alta velocidad que destrozan el pulmón o el hígado. Entremos en materia con el tórax. El tórax alberga la maquinaria cardiopulmonar y aquí el tiempo es tejido y oxígeno. Hay una variable fisiológica que es única en nuestro medio y que a menudo se ignora en los libros norteamericanos, la altitud. Imaginen que atienden a un paciente con un pequeño neumotórax aparentemente estable, en la costa a nivel del mar. Lo suben a la ambulancia para trasladarlo a Quito. Por la ley de Boyle-Marriott, sabemos que al disminuir la presión atmosférica mientras suben la cordillera, el volumen de ese gas atrapado en el pecho se va a expandir. Al cruzar pasos de montaña como la Virgen en Papayacta, a 4.000 metros de altura, ese pequeño neumotórax puede convertirse en un neumotórax a tensión mortal dentro de la ambulancia. Por eso, en Ecuador, el monitoreo respiratorio durante el transporte de ascenso es vital. Hablemos de la bestia negra del trauma torácico, el neumotórax a tensión. Quiero que entiendan la definición técnica no como una frase para memorizar, sino como una película de terror fisiológico. Se trata de una válvula unidireccional, sea en el pulmón o en la pared del pecho, que deja entrar aire cuando el paciente inhala, pero no lo deja salir cuando exhala. El aire se acumula y la presión sube. Colapsa el pulmón de ese lado, sí, pero eso no es lo que mata al paciente de inmediato. Lo que mata es el shock obstructivo. La presión es tanta que empuja todo el mediastino hacia el lado sano, doblando la vena cava superior e inferior, como si fuera una manguera pinzada. La sangre no puede volver al corazón, el corazón se queda vacío y entra en actividad eléctrica sin pulso. Ustedes verán a un paciente con dificultad respiratoria severa, hipotensión marcada, taquicardia y venas del cuello ingurgitadas. ¿Qué hacemos? Aquí es donde la ciencia ha cambiado y necesito que actualicen su chip. Antes nos enseñaban a descomprimir en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, pero estudios recientes han demostrado que en ese lugar la pared torácica es muy gruesa, especialmente en pacientes musculosos o con obesidad, y la aguja muchas veces no llega a la pleura. El estándar actual del PHTLS décima edición nos dice que el sitio de elección primario es el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Es más seguro y la pared es más delgada. El procedimiento es crítico. Limpian la zona, toman un catéter grueso, 14G o mayor y de longitud extra larga de más de 8 centímetros, e insertan la aguja a 90 grados justo sobre el borde superior de la costilla inferior. Recuerden, siempre sobre el borde superior para no dañar el paquete neurovascular que va por debajo de la costilla. Al sentir el escape de aire, retiran la aguja metálica y dejan el catéter plástico. Si el paciente mejora, le salvaron la vida. Y ojo, esto solo se hace si el paciente está inestable,
No vamos por ahí pinchando pechos por simple sospecha. Otra patología crítica es el neumotórax abierto o herida succionante. Si el hueco en el pecho es grande, el aire prefiere entrar por ahí que por la tráquea. La solución es física pura. Necesitamos un parche oclusivo, idealmente uno comercial con válvula, pero si no tienen, un parche de 3 lados o plástico funciona para evitar que entre aire pero permitir que salga. También tenemos el hemotórax masivo, que es la acumulación de más de 1500 mililitros de sangre en el tórax. Aquí el paciente se muere por 2 razones: se está desangrando, shock hipovolémico, y se está asfixiado porque el pulmón está aplastado, shock compresivo. Y no olviden el tórax inestable, donde varias costillas rotas hacen que una parte del pecho se mueva al revés al respirar. Aunque el movimiento asusta, lo que mata es la contusión pulmonar que está debajo, ese moretón en el pulmón que impide el paso de oxígeno. Finalmente, en el tórax tenemos el taponamiento cardíaco. Esto ocurre cuando sangre llena el saco pericárdico que envuelve el corazón. El pericardio es duro, no se estira rápido. Con tan solo 50 o 100 mililitros de sangre, el corazón queda apretado y no puede llenarse en la diástole. Si no se llena, no bombea. Clínicamente verán la tríada de Beck: ruidos cardíacos alejados, hipotensión e ingurgitación yugular. Pero seamos honestos, escuchar ruidos cardíacos en una ambulancia a toda velocidad es casi imposible. Aquí es donde el ultrasonido FAST nos ayuda a ver ese líquido negro alrededor del corazón. Ahora bajemos al abdomen. El trauma abdominal cerrado es traicionero. Tenemos órganos sólidos como el hígado y el vaso que sangran mucho. El problema es que a veces la cápsula del órgano contiene el sangrado por un tiempo, dándonos un falso periodo de luna de miel, donde el paciente parece estar bien, hasta que la cápsula se rompe y el paciente entra en shock súbito. Por otro lado, tenemos las vísceras huecas como el intestino. Si se rompen, derraman contenido sucio y causan peritonitis. Pero la peritonitis duele y da fiebre después de 6 u 8 horas. En la fase prehospitalaria, un paciente con el intestino roto puede no tener mucho dolor inicial, pero eso no significa que no esté grave. Una mención especial merece el trauma pélvico, específicamente la fractura del libro abierto. Imaginen la pelvis como un anillo óseo. Si se rompe y se abre, el espacio detrás, el retroperitoneo, se vuelve enorme y puede albergar hasta 5 litros de sangre sin que se note una sola gota afuera. Es una causa frecuente de muerte por shock oculto. Aquí hay un error que veo cometer mucho y que quiero erradicar hoy. No anden apretando la pelvis para ver si crepita. La pelvis se evalúa una sola vez. Si duele o se siente inestable, se cierra y no se vuelve a tocar. Si la mueven repetidamente, rompen los coágulos que el cuerpo formó y el paciente se vuelve a desangrar. El manejo es el cinchado pélvico. Si tienen una faja comercial, úsenla. Si no, una sábana funciona perfecto. Doblan la sábana, la pasan por debajo a la altura de los trocánteres mayores del fémur, no en la cintura, más abajo, en las caderas, cruzan los extremos y aprietan fuerte para cerrar el libro fijando con pinzas. También se encontrarán con la evisceración abdominal, esa escena dramática donde los intestinos salen por una herida. La reacción natural es querer meterlos de nuevo. No lo hagan. Si intentan reintroducir las vísceras, van a causar infección y pueden estrangular los vasos sanguíneos causando necrosis. Lo que deben hacer es cubrir las vísceras con compresas estériles empapadas en solución salina tibia. Nunca gasa seca, porque se pega al intestino y lo desgarra al sacarla. Luego cubren con un plástico para mantener la humedad y el calor, y flexionan las piernas del paciente para relajar los músculos del abdomen. Para ir cerrando, hablemos de instrumentos y legalidad. Ustedes deben usar herramientas objetivas. Aprendan a calcular el índice de choque dividiendo la frecuencia cardíaca para la presión sistólica. Si les da más de 0,9 o 1, ese paciente está sangrando aunque la presión parezca normal y deben activar el código rojo en el hospital. Y por favor, registren todo en el formulario 002. Recuerden el artículo 146 del COIP sobre mala práctica profesional. Si ustedes hacen una descompresión torácica mal hecha o por una razón equivocada, o si dejan de hacerla cuando era necesaria,
Tienen responsabilidad penal. El formulario es su defensa. Deben anotar los signos vitales seriados, los procedimientos y la respuesta del paciente. El propósito final de todo lo que hemos visto en esta unidad no es que se conviertan en cirujanos de calle. Su objetivo no es curar el trauma en la acera. Su objetivo es mantener vivo al paciente durante los 10 minutos de platino para que llegue al quirófano con posibilidades de sobrevivir. Queremos entregar al cirujano un paciente con una vía aérea permeable, un pulmón descomprimido, una pelvis cerrada, caliente y sin haber sido encharcado con litros de suero frío. Queremos romper el paradigma del ABC y pensar en XABCDE, priorizando siempre el control de la hemorragia exsanguinante. Estimados estudiantes, la medicina prehospitalaria en Ecuador exige excelencia. No es lo mismo atender en una sala de urgencias climatizada que en una cuneta bajo la lluvia en la vía Aloag Santo Domingo. Ustedes son la primera línea de defensa, el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Cuando se enfrenten a ese tórax silente o a esa pelvis inestable, quiero que recuerden esta clase, respiren hondo y actúen con la precisión y la frialdad técnica que salvará esa vida. Con esto cerramos la unidad 3. Estudien mucho, practiquen sus destrezas y nos vemos en la próxima evaluación. Muchas gracias.